Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 1, un siglo después. En un dormitorio desordenado, sobre una cama de madera. Me duele mucho la cabeza. Estoy todavía vivo. Los pensamientos confusos de Ye Tian se aclararon lentamente y los recuerdos de su vida pasada emergieron gradualmente. Al mismo tiempo, un nuevo conjunto de recuerdos se fusionó con su alma. He viajado a través del tiempo. Se rió amargamente, porque ese cuerpo no era suyo, sino que pertenecía a un niño con el mismo nombre. Venía del año 2019, pero ahora era el año 2119, también conocido como el año 100 de la nueva era. En otras palabras, había llegado en un tiempo 100 años después. Esta era fue conocida como la Era Qi, también llamada la Era del Talento. Ye Tian absorbió la información de los últimos 100 años en su mente. A principios de 2019, aparecieron numerosas grietas espaciales en la Tierra, de las cuales surgieron innumerables bestias. La humanidad cayó de la cima de la cadena alimentaria, sobreviviendo a duras penas ante la amenaza de las bestias. En un intento de luchar contra las bestias, la humanidad utilizó armas de fuego y otras armas modernas, pero una misteriosa sustancia apareció en la Tierra, más tarde llamada Qi, que alteró la estructura de estas armas, haciendo que incluso las bombas nucleares fueran tan útiles como la chatarra. Los humanos fueron empujados de nuevo a una era de armas blancas, y no eran rival para las bestias con herramientas tan primitivas. Afortunadamente, las primeras bestias en llegar fueron bestias de bajo nivel, lo que le dio a la humanidad la oportunidad de sobrevivir. Tras numerosas investigaciones científicas, los humanos descubrieron que la misteriosa sustancia conocida como Qi podía aprovecharse. Surgió una nueva profesión, los guerreros marciales. Entrena el cuerpo, absorbe Qi, rompe los límites humanos y conviértete en un guerrero marcial. Simultáneamente se despertaron los talentos humanos. Solo unos pocos poseían talentos, y el más común era el de cultivación. Este determinaba el potencial de logro de una persona. Además de los talentos de cultivación, existían otros talentos como el de espada, el de llama y el de hielo, entre otros. Gracias a su talento y a sus guerreros, los humanos pudieron enfrentarse gradualmente a las bestias. Sin embargo, la mayor parte de la Tierra estaba ocupada por ellas, con solo unas pocas áreas ocupadas por humanos donde establecieron bases de supervivencia. Vale la pena mencionar que la Tierra se había expandido cientos de veces, posiblemente influenciada por el Qi. Qi, talentos, bestias, qué mundo tan emocionante. Ye Tian respiró hondo y sonrió. Quizás haber llegado a esta época fue algo bueno para él, pero pronto su rostro se volvió sombrío. Cuando aparecieron las grietas espaciales y el Qi descendió, muy pocos terrícolas despertaron talentos esa noche. El talento de cultivo es innato y no necesita despertarse, pero otros talentos pueden adquirirse más adelante en la vida. Para los terrícolas de entonces, despertar un talento no era una bendición, sino una maldición. Sin un cuerpo lo suficientemente fuerte para manejar el poder, despertar un talento era un suicidio. Según los registros, muchos humanos fueron destruidos por la tremenda fuerza que trajo consigo el despertar de un talento, muriendo o quedando lisiados. Parece que desperté algún talento desconocido en ese entonces y todo mi cuerpo explotó. Ye Tian estaba seguro de que había absorbido incontables Qi. Todo su cuerpo explotó, lo que provocó su muerte. ¿Qué talento desperté entonces, tan poderoso como para hacer que mi cuerpo explotara? Aunque los humanos de hace un siglo pudieran despertar talentos repentinamente sin adaptarse al Qi, la mayoría simplemente se hincharían o quedarían mutilados. Debí haber despertado un talento increíblemente poderoso, pero, por desgracia, después de viajar en el tiempo, no puedo saber qué talento era. Ye Tian se sintió bastante arrepentido.
Después de ordenar la información de su vida pasada y su era actual, Ye-Tian examinó lentamente su nuevo cuerpo. Este cuerpo tenía 15 años, la edad ideal para comenzar a cultivar en la era Qi. Antes de los 15, un cuerpo aún estaba en desarrollo y no era apto para el cultivo. La excepción era si algunas familias poderosas usaban tesoros preciosos para acelerar el crecimiento del cuerpo y así lograr un cultivo temprano. Los 15 años eran la edad dorada del cultivo. Después de los 20, incluso con un gran talento, sus logros futuros serían limitados. Gracias a Dios que no es el cuerpo de un anciano, o estaría condenado. Espera un minuto. El rostro de Ye-Tian cambió de repente. Finalmente recordó algo de su memoria que era el talento de este cuerpo. Este cuerpo tenía muy poco talento. Talento débil. En aquella época, el talento más importante era el de cultivación. Este se clasificaba, de menor a mayor, en talento débil, talento de nivel bajo, talento elemental básico, talento intermedio medio y talento alto. Se decía que existían talentos incluso superiores al talento alto, pero Ye-Tian desconocía esa información. Al cumplir los 15 años, se podía comprar una piedra de talento para evaluar el talento propio, pero esto se limitaba al talento de cultivo. Otros tipos de talento requerían piedras de talento especializadas para evaluarse. Su predecesor, con entusiasmo, compró una piedra de talento a los 15 años y revisó su talento en su habitación, solo para descubrir que era débil. Desesperado, murió con el corazón roto, lo cual benefició al transmigrado Ye-Tian. Maldita sea, talento débil, este es el peor talento de cultivo. No hay ninguna esperanza de convertirse en un guerrero marcial. Ye-Tian también se sintió desesperanzado. Los discípulos marciales y los guerreros marciales eran los dos primeros niveles de cultivo. El discípulo marcial no se consideraba un nivel real, mientras que el guerrero marcial era el primer nivel real, requiriendo 1000 felinos de fuerza para alcanzarlo. Pero para convertirse en guerrero marcial, el requisito mínimo era un talento bajo, un nivel superior al de un talento débil. Aunque alguien con poco talento solo pudiera llegar a ser un guerrero marcial en sus primeras etapas, al menos tenía esperanza. Una vez que se convertía en guerrero marcial, incluso en sus inicios, se le consideraba una figura poderosa, destacando entre la gente común. Pero aquellos con talento débil se encontraban en una situación incómoda. Incluso cultivando toda la vida, solo podían permanecer como discípulos marciales. Si tan solo pudiera cambiar mi talento, se consoló Ye-Tian. Toc, toc, toc. Una serie de golpes se oyeron en la puerta. Hermano, ¿estás ahí? Desde afuera se escuchó la voz de una joven. Ye-Tian sabía que era su hermana en esta vida, Ye-Yu, que tenía 13 años. Abrió la puerta y vio a una linda chica que parecía una muñeca de porcelana. Hermano, ¿cuál es tu talento?, preguntó Ye-Yu con curiosidad. El talento de alguien siempre se mantenía en secreto, a menos que se tratara de un pariente cercano. Preguntar sobre el talento de alguien se consideraba tabú. Al fin y al cabo, nadie quería que otros conocieran su talento. Por ejemplo, algunas personas con un gran talento podían convertirse en blanco de asesinatos si se revelaban sus talentos específicos. En este mundo, tales cosas han sucedido antes. Entonces, a nadie se le permitía preguntar sobre los talentos de los demás. Sin embargo, Ye-Tian no culparía a su hermana. Pequeño Yu, el talento de tu hermano es muy bueno. Sin duda, puedo convertirme en un gran guerrero marcial en el futuro. Ye-Tian miró al pequeño Yu con una leve sonrisa, pero llena de amargura. Pero el momento siguiente, sus pupilas se contrajeron. Estaba en shock. Una imagen virtual apareció en su retina. Humano, Ye-Yu. Talento de cultivo, bajo. Talento de hielo, elemental, no despertado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 2. Copiando talento.
¿Qué está sucediendo? Ye Tian estaba algo desconcertado. A primera vista, pensó que era una ilusión, pero después de un rato, estuvo seguro de que lo que veía no era una ilusión. ¿Es esto un dedo dorado, habilidad para hacer trampa? No, quizás sea mi talento oculto. Ye Tian pensó por un momento y se dio cuenta. Ye Yu tenía solo 13 años y aún no había alcanzado la edad de cultivo, pero el talento para el cultivo se determinaba al nacer, por lo que era normal que Ye Yu lo tuviera. Sin embargo, el talento hielo pertenecía a talentos ajenos al cultivo, lo cual era muy raro, 1 entre 1.000.000. Si lo despertaba en el futuro, sin duda podría dominar a oponentes de su mismo nivel, e incluso podría luchar contra oponentes de mayor nivel. Se dice que tras convertirse en guerrero marcial, uno puede absorber energía espiritual y los talentos ocultos se irán despertando poco a poco, pero las personas con otros talentos son demasiado escasas. No esperaba que mi hermana tuviera el inusual talento del hielo. Pero mi talento consiste simplemente en poder ver el talento de los demás. Ye Tian sintió que su talento definitivamente no era tan simple. Pronto probó algunas cosas. Cuando tocó a su hermana, descubrió que detrás del talento de cultivo en la pantalla virtual, había una opción para copiar. Es decir, podía copiar el talento de cultivo bajo de su hermana. Sin embargo, no pudo copiar el talento de hielo ya que aún no había despertado. ¿Quieres copiar? Ante esta elección, Ye Tian naturalmente se negó. El talento bajo, aunque mejor que su talento débil, seguía siendo basura, y aunque lo copiara, sería de poca utilidad. Después de despedir a su hermana, Ye Tian se sentó solo en su habitación para comprobar su talento. Puedo ver el talento de mi hermana, así que debería poder ver el mío, ¿verdad?, pensó Ye Tian. Entonces, Ye Tian centró su atención en sí mismo. Pronto, la información sobre su talento apareció en su retina. Humano, Ye Tian. Talento de cultivo, débil. Era una simple situación de talento que demostraba que Ye Tian solo poseía un talento de cultivo débil y ningún otro talento oculto. En palabras de aquella época, era un desperdicio estándar, apenas superior a una persona común y corriente sin ningún talento. Ahora que he comprendido la situación básica, mi asombrosa habilidad probablemente sea el misterioso talento que me hizo explotar y morir, y que me acompañó durante mi reencarnación. Este talento debería llamarse el talento de copia, capaz de copiar los talentos de otros, ya sea que sobrescriba mi talento o se fusione con el mío. Necesito experimentar. Además, copiar los talentos de otros requiere tocarlos, lo cual es un poco problemático, pero quizás cambie en el futuro. Con estos pensamientos en mente, Ye Tian formuló un plan. Copiaría el talento de cultivo de un genio porque, con su propio talento débil, no podía esperar alcanzar el nivel de un guerrero marcial en su vida, y sin convertirse en un guerrero marcial, la vida en el futuro no sería fácil. Los padres de Ye Tian habían sido asesinados por bestias feroces hacía un año. Ahora, solo él y su hermana quedaban en la familia. Esta era la situación actual de muchas familias. Mientras la humanidad sobrevivía en esta era, la gente moría a cada instante, e innumerables familias habían sido destrozadas. El lugar donde residía Ye Tian era una pequeña base llamada Base Liñai. Esta albergaba a un total de 300.000 personas, de las cuales solo unas 1.000 eran guerreros marciales. Estos guerreros marciales gozaban de privilegios que la gente común no podía disfrutar. Los padres fallecidos de Ye Tian eran guerreros que, lamentablemente, murieron en una misión en el exterior. A pesar de su muerte, la base proporcionó ciertas compensaciones a su familia, como un subsidio que podían solicitar hasta los 15 años, lo que les aseguraba su sustento. Sin embargo, una vez cumplidos los 15 años, el subsidio no continuaría. Ye Tian ya había cumplido 15 años, por lo que ya no recibiría el subsidio. Solo su hermana menor, Ye Yu, lo recibiría, pero la cantidad solo alcanzaba para una persona.
Ambos hermanos eran jóvenes y no tenían cómo ganar dinero. Para ahorrar, él y su hermana incluso abandonaron la escuela prematuramente. En la base Liñay, los niños podían asistir a la escuela desde los 9 hasta los 15 años, se les impartía educación en lengua, matemáticas y conocimientos sobre bestias feroces. Como Yetian y Yeyu habían aprendido lo suficiente, abandonar la escuela no les afectó demasiado. Mis padres dejaron una pequeña herencia, pensó Yetian, aunque no es mucho, me alcanza para vivir unos años, pero ¿qué pasa con el futuro? Si no me convierto en un guerrero marcial, tendré que trabajar para otros. Trabajar para otros. Eso era imposible, jamás lo haría en su vida. Convertirse en guerrero marcial era la única salida en esa época. Saldré y vagaré por las calles. Después de tomar una decisión, Yetian le ordenó a su hermana que se quedara en casa y luego salió solo. Las calles estaban llenas de gente que iba y venía, la mayoría eran gente común, algunos eran discípulos marciales y solo unos pocos eran guerreros marciales. Estos guerreros marciales emitían un aura fuerte que dificultaba la respiración si uno se acercaba demasiado. Poco talento. Poco talento. Talento débil. Poco talento. Mientras Yetian vagaba, descubrió que la mayoría de la gente tenía talentos débiles o bajos, no vio a muchos con un talento siquiera básico, salvo unos pocos guerreros. Parece que en la base Liñay, incluso el talento básico se considera muy bueno. Yetian frunció el ceño. Pero tenía sentido, la base Liñay era pequeña, y se decía que su persona más fuerte era solo un gran guerrero marcial. Un talento bajo podía cultivarse hasta las primeras etapas de un guerrero marcial, mientras que un talento básico garantizaba convertirse en un guerrero marcial, con una pequeña posibilidad de convertirse en un guerrero marcial de élite. Un talento medio garantizaba convertirse en un guerrero marcial de élite con una pequeña posibilidad de convertirse en un gran guerrero marcial. El gran guerrero de la base Liñay ya era muy viejo y probablemente solo tenía un talento medio. Talento medio, al menos encuentra a alguien con talento medio para copiar, pensó Yetian, no puedo acercarme a esos guerreros, si los toco, podrían matarme. Un guerrero que mata a una persona común solo puede resultar en una multa, especialmente para alguien como yo sin experiencia, no puedo arriesgarme a copiar el talento de un guerrero. La base tiene 300.000 personas, y mi talento de copia solo puede ver los talentos de los demás en un radio de 3 metros, esta distancia es demasiado corta, es lento revisar uno por uno, si reviso el talento de cada persona uno por uno, será demasiado lento. La mejor manera es encontrar personas específicas, preguntar por discípulos marciales de rápido progreso y luego revisar sus talentos. Si encuentro talentos medios o superiores, los replicaré. No creo que en una base Liñay tan grande no haya ni un solo talento medio. La mayoría de los aprendices marciales se concentraban en las 5 academias principales de la base Liñay. A partir de los 15 años, se podía asistir a estas academias, salvo la primera, que requería un talento básico o ciertas conexiones, las demás no tenían requisitos. Mi plan anterior era despertar un talento básico y asistir a la primera academia, pero ahora, aunque tenga talento básico, no me atrevo a ir, suspiró Yetian. Exigen una prueba de talento, si otros descubren mi talento y lo aumenta más adelante, me descuartizarán para investigar. Ahora, su única opción era asistir a otras academias. De hecho, tuvo que ir a una universidad para aprender métodos de temple corporal. Los discípulos marciales no podían absorber el ki, así que debían practicar el temple corporal para fortalecer sus cuerpos, lo que les permitió tener una fuerza de 1000 libras katis y convertirse en guerreros marciales. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 3. Talento de cultivo medio adquirido. La quinta academia, campo de entrenamiento número 3.
Para convertirse en un artista marcial, se necesita talento. La mayoría de ustedes no podrán convertirse en artistas marciales, pero si logran ser discípulos de las artes marciales, tendrán muchas más posibilidades que la gente común. Las posibilidades de encontrar trabajo también serán mucho mayores que las de la gente común, y para convertirse en discípulos de las artes marciales, deben practicar técnicas de refinamiento corporal. Un hombre de mediana edad estaba dando una conferencia a un grupo de estudiantes. Los estudiantes de abajo escuchaban con mucha atención, todos eran gente común, y su único medio para aprender técnicas de refinamiento corporal era la academia. Si no escuchaban con atención, podían cometer errores en su práctica y fracasar continuamente en su intento de mejorar su fuerza, o incluso lesionarse. Ye Tian estaba entre ellos, ya había ingresado a la quinta academia y llevaba 10 días estudiando allí. Durante estos 10 días, el maestro de mediana edad enseñó técnicas de refinamiento corporal todos los días y demostró personalmente los 18 movimientos de las técnicas de refinamiento corporal. Quizás debido a sus viajes en el tiempo, el alma de Ye Tian era más fuerte que la de la gente común, y su memoria era bastante buena, por lo tanto, dominó los 18 movimientos de las técnicas de refinamiento corporal en tan solo 10 días, asegurándose de no cometer errores. En cuanto a los demás estudiantes, sin un mes o dos, sería muy difícil comprender plenamente las técnicas de refinamiento corporal. Por supuesto, buscar entrenamiento privado era otra cuestión, pero el costo del entrenamiento privado no era algo que la gente común pudiera permitirse. Debes dominar por completo las técnicas de refinamiento corporal antes de poder cultivarlas oficialmente. Este es el primer paso. El maestro de mediana edad demostró los movimientos de las técnicas de refinamiento corporal uno por uno. Pasó una hora, la clase terminó y los alumnos se fueron uno a uno. Ye Tian, ¿cómo vas con tu aprendizaje? He dominado 13 movimientos y pronto podré practicar técnicas de refinamiento corporal, dijo un chico regordete, emocionado, deteniendo a Ye Tian. El chico regordete se llamaba Sang Bao, un compañero de clase que Ye Tian conoció en la academia durante sus 10 días allí. Tenían una buena relación. Solo domino 8 movimientos. Ye Tian dijo deliberadamente. No quería decir que ya dominaba los 18 movimientos, pues eso sin duda causaría problemas innecesarios. Recién llegado a esta era mejor mantener un perfil bajo. Sigue así, creo que puedes lograrlo. En el futuro, sin duda nos convertiremos en fuertes artistas marciales. Sang Bao se animó, pero Ye Tian vio un rastro de impotencia, incluso desesperación, en lo profundo de los ojos de Sang Bao. Tal vez. Ye Tian sonrió. Había observado los talentos de Sang Bao a través de su habilidad para copiar talentos, y aunque era superior al suyo, era solo un talento de bajo nivel. Con semejante talento, convertirse en artista marcial era prometedor, pero quién sabía cuánto tiempo y recursos requeriría. Sang Bao no provenía de una familia numerosa, simplemente provenía de una familia común y corriente, y no tenía la capacidad de practicar tranquilamente todo el tiempo. El resultado final de Sang Bao podría ser convertirse en un discípulo marcial, luego encontrar un trabajo estable y envejecer gradualmente, o morir en una futura marea de bestias. Sang Bao, ¿quién es la persona más talentosa de nuestra academia? Ye Tian preguntó en voz baja. Solo llevaba 10 días en la academia, y Sang Bao llevaba más de un mes. Además, Sang Bao era extrovertido y se llevaba bien con mucha gente, así que debía saber más. El más talentoso. Sang Bao no entendía por qué Ye Tian preguntaba, pero aún así dijo, el talento es algo muy secreto, nadie lo revelaría, pero se puede ver en el progreso habitual en el cultivo. Nuestra quinta academia no es una academia grande en la base Liñai, los verdaderamente talentosos van a la primera academia, pero nuestra academia sí tiene un genio. ¿OMS? Ye Tian preguntó con curiosidad.
Chen Dong, dijo Sang Bao con enigmaticismo. Chen Dong también proviene de una familia común y corriente, sus padres son gente común y corriente, llegó a nuestra quinta academia hace un mes y, en tan solo medio mes, se convirtió en discípulo de artes marciales y luego fue aceptado como discípulo por nuestro decano. Ahora, Chen Dong ya no practica con otros estudiantes sino que recibe clases particulares del decano. Zumbido. Una repentina chispa de emoción brilló en los ojos de Ye Tian. Estaba seguro de que el talento de Chen Dong definitivamente no era malo, de lo contrario, el decano de la quinta academia no lo habría aceptado como discípulo. Debes saber que el decano de la quinta academia era un artista marcial de élite en el reino máximo, cuya fuerza superaba con creces la de los artistas marciales máximos ordinarios, y los artistas marciales ordinarios eran como hormigas a los ojos del decano. En la base costera, el decano de la quinta academia era sin duda una figura destacada, los talentos mediocres sin duda no serían valorados por él, y quienes podían ser valorados por él debían tener al menos un talento medio. Porque solo el talento de nivel medio se convertiría inevitablemente en un artista marcial de élite, con la esperanza de convertirse en un gran artista marcial. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Chen Dong? Ye Tian reflexionó. En ese momento se escuchó una conmoción. Chen Dong está aquí. Dios mío. Chen Dong, a quien Din tomó como discípulo, apareció en nuestra arena de entrenamiento número 3. No recibió clases particulares del decano. ¿Por qué está en nuestro centro de formación? Los ojos de un estudiante tras otro miraban a Chen Dong con envidia o quizás celos, porque esta era una época que valoraba el talento, y Chen Dong era una figura que nunca podrían esperar alcanzar en su vida. En ese momento, Ye Tian también notó a Chen Dong y se acercó lentamente a él. Cuando nadie le prestaba atención, se acercó a 3 metros de Chen Dong y al instante activó su duplicación de talentos. Humano. Chen Dong. Talento de cultivo, medio. Es realmente un talento medio. Ye Tian reprimió la emoción en su corazón, sus ojos brillaron, planeando en secreto. Chen Dong, escuché que el decano te aceptó como discípulo. ¿Qué nivel has alcanzado ahora?, preguntó un estudiante, mirando a Chen Dong. Ya poseo la fuerza de 200 gatos. Chen Dong proclamó con orgullo. Ah. Se escuchó un jadeo por todos lados. Convertirse en discípulo marcial solo requería 100 quilates de fuerza, y Chen Dong lo había logrado hacía poco, sin embargo, poseía 200 quilates de fuerza. A este ritmo, no se convertiría Chen Dong rápidamente en un artista marcial. Presumido. Ye Tian finalmente supo por qué Chen Dong vino aquí. Evidentemente, Chen Dong acababa de hacer algún progreso en su cultivo y no podía resistirse a presumir. Era como una mentalidad de nuevos ricos. Chen Dong, ¿puedo tener un autógrafo? Chen Dong, ¿puedo tener un autógrafo? Un estudiante tras otro sacaba papel y bolígrafo con la esperanza de que Chen Dong les diera un autógrafo. Conseguir la firma de un futuro artista marcial sería un honor. Si Chen Dong se convirtiera en un artista marcial de élite como el decano en el futuro, esa firma podría venderse por el equivalente a varios meses de gastos de la gente común. Está bien, firmaré por ti. Chen Dong estaba algo eufórico, sin temer a nadie, firmando uno por uno para los otros estudiantes. Ye Tian también entró, pero no para pedir un autógrafo, sino para duplicar el talento. Lo he tocado. Ye Tian, en el momento de tocar la mano izquierda de Chen Dong, duplicó el talento de cultivo de Chen Dong y luego rápidamente retiró su brazo. Todo el proceso no atrajo la atención de los demás, ya que tocar a Chen Dong era demasiado normal en esta situación. La duplicación del talento de cultivo medio fue exitosa. ¿Deseas integrarla? Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 4, Metamorfosis del talento. Me fusiono.
En ese momento, Ye-Tian no se atrevió a fusionarse, pues desconocía la reacción que causaría. Sería mejor hacerlo en un lugar donde no hubiera nadie. La administración de la academia era relajada y no le importaba el ir y venir de los estudiantes, no importaba si no venían a la academia. De hecho, una vez que habían aprendido la técnica de forja corporal, los estudiantes practicaban principalmente por su cuenta, ya que los maestros de la academia no tenían mucho tiempo para enseñar a los estudiantes cómo cultivar. Así era la quinta academia. La primera academia era muy diferente. Estrictamente hablando, solo la primera academia era la verdadera academia, mientras que las demás eran simplemente escuelas de artes marciales más grandes. De vuelta en casa, su hermana menor, Ye-Yu, leía libros para aprender artes marciales. Sus padres le habían dejado esos libros, y Ye-Yu los leía en su tiempo libre para prepararse para practicar artes marciales dentro de 2 años. Ye-Tian entró solo en su dormitorio y cerró la puerta. Estallido. Una fuerza misteriosa actuó sobre el cuerpo de Ye-Tian, bañándolo. Dolor. Un dolor ilimitado se apoderó de su mente y sintió que todo su cuerpo iba a explotar. Maldita sea, no esperaba que fusionar el talento copiado fuera tan doloroso, murmuró Ye-Tian para sí mismo, furioso, pero incluso sabiendo que sería doloroso, se fusionaría sin dudarlo. Esta era una oportunidad para cambiar su talento, como reencarnarse con huesos nuevos. Que importaba un poco de dolor. Hermano mayor, ¿qué pasa? Ye-Yu pareció percibir el ruido y preguntó en voz baja desde afuera de la puerta. No es nada, gritó Ye-Tian apretando los dientes. No se atrevió a gritar de dolor, o no tendría explicación. Por suerte, el dolor llegó y desapareció con la misma rapidez. 10 minutos después, el dolor en el cuerpo de Ye-Tian disminuyó gradualmente, reemplazado por una sensación de alivio tan satisfactoria como el placer entre hombres y mujeres. Por supuesto, Ye-Tian no olvidó lo más importante. Inmediatamente revisó su situación de talento humano. Ye-Tian talento de cultivo, talento medio. Al ver la información en la pantalla virtual, Ye-Tian no pudo evitar sentirse emocionado. Finalmente, su talento ya no era débil. Esto significaba que su talento había cambiado de verdad y representaba un futuro ilimitado para él. Guerrero de élite, gran guerrero ya no eran sus límites. Mientras siguiera fusionando nuevos talentos, sin duda se convertiría en una existencia superior a la de gran guerrero en el futuro. Un mes. Necesito otro mes para poder volver a copiar talentos. Esta fue la información que recibió Ye-Tian tras copiar el talento. Eso significaba que solo podía copiar talentos una vez al mes. Probemos la velocidad de cultivo que aporta el talento medio. Ye-Tian estaba ansioso por probarlo. De hecho, tras dominar los 18 movimientos iniciales de la técnica de forja corporal ayer, no pudo evitar intentarlo, pero, por desgracia, el efecto fue muy débil. Solo sintió un ligero hormigueo por todo el cuerpo. De no ser por su fuerza de voluntad, quizá ni siquiera lo habría notado. Como el sentimiento no era profundo, fue a clase nuevamente hoy, queriendo saber si lo había practicado mal. Lamentablemente, no lo practicó mal en absoluto, lo que significa que su velocidad de cultivo era tan lenta que, sin un cultivo prolongado, no surtía efecto. De no ser por el talento copiado, no habría tenido ninguna esperanza de convertirse en un discípulo marcial, incluso después de 1 año de cultivar con su talento original. Primer movimiento. Segundo movimiento. Ye-Tian había comenzado a realizar ejercicios de cultivo corporal en su habitación. Estos movimientos parecían bastante peculiares, pero eran las mejores técnicas básicas de cultivo corporal que los humanos habían probado y perfeccionado con el tiempo. Los 18 movimientos tardaban media hora en completarse. Solo al realizarlos a la vez se obtenía el efecto de fortalecer el cuerpo. Pronto, pasó media hora y Ye-Tian había ejecutado perfectamente los 18 movimientos.
Cuando se realizó el 18º movimiento, una oleada de calor emergió repentinamente del cuerpo de Ye Tian, fluyendo lentamente a varias partes de su cuerpo, refinándolo. Este flujo de calor representaba el potencial del cuerpo humano, y el cultivo del cuerpo era una forma efectiva de aprovechar este potencial. Sin embargo, el desarrollo excesivo del potencial humano podría dañar el cuerpo, por lo que el cultivo del cuerpo podría practicarse un máximo de 10 veces al día, y solo 3 veces consecutivas como máximo, según la experiencia resumida de innumerables personas. Es digno de un talento medio, mucho más fuerte que el efecto del cultivo de talento débil de ayer. Es 100 veces más fuerte. No me extraña que Chen Dong se convirtiera en discípulo marcial en tan solo medio mes, poseyendo la fuerza de 200 gatos en un mes. Ye Tian estaba satisfecho con su talento medio, pero también sabía que existían talentos aún más altos, cuyo progreso no podía imaginar en ese momento. Por lo tanto, tuvo que trabajar duro. Después de que el flujo de calor de la primera ronda de cultivo corporal casi se había disipado, Ye Tian comenzó la segunda ronda. Después de realizar el cultivo corporal 3 veces consecutivas, el cuerpo de Ye Tian estaba cubierto de sudor y tenues impurezas negras. Ye Tian primero se bañó y luego comió unos 10 bollos. Las técnicas de cultivo corporal consumían mucha energía, por lo que tenía que comer más para reponerla. Un mes después, Ye Tian practicaba en un pequeño bosque de la Quinta Academia. Era un lugar al que acudía con frecuencia para cultivar. He completado mis 10 rondas diarias de cultivo corporal. Ye Tian se detuvo y se dirigió al campo de entrenamiento marcial número 3. Había muchas piedras en el campo de entrenamiento, algunas pesaban 100 gatos, otras 200 y hasta 300. Si podías sostener una piedra de 100 catis sobre tu cabeza durante 3 segundos, significaba que tenías una fuerza de 100 catis. Si era una piedra de 200 catis, representaba 200 catis de fuerza. Era el método de prueba más sencillo. En el 8º día de su cultivo corporal, Ye Tian ya había alcanzado 100 catis de fuerza, entrando al nivel de aprendiz marcial. Hoy debería poder levantar la piedra de 200 catis. Chen Dong cuenta con la guía del decano y progresa rápidamente, pero yo tampoco soy malo. Con mi talento medio combinado de talentos débiles y medios, en teoría, soy un poco más fuerte que Chen Dong. Además, he sido diligente durante un mes, sin perder un solo instante, completando las 10 rondas diarias de cultivo corporal. Cuanto más practicas, más doloroso es, y no todos pueden completar las 10 rondas diarias. Considerando el carácter de Chen Dong, probablemente solo logre 7 u 8 rondas, así que mi progreso podría ser incluso más rápido que el suyo. Ye Tian pensó para sí mismo. Después de descansar un rato, caminó hacia la piedra de 200 kati. Elevad. Con un gran esfuerzo, levantó la piedra que estaba a sus pies y la levantó. Cuando la piedra de 200 quilates pasó sobre su cabeza y la sostuvo durante 3 segundos, Ye Tian dejó caer la piedra, quedando tendido en el suelo, completamente exhausto. Sabía que ahora tenía la fuerza de 200 gatos. Es un buen comienzo. Con mi talento medio, quizás pueda convertirme en un guerrero marcial en un año. Ye Tian apretó el puño, lleno de expectativa. Después de descansar durante unos 15 minutos y cuando el cielo se oscureció gradualmente, Ye Tian abandonó la academia y se dirigió a casa. Caminando por las calles, las tiendas todavía estaban abiertas y toda la base estaba iluminada por diversas luces. Esta era ya no tenía electricidad, y algunas bases poderosas habían logrado utilizar el poder elemental en lugar de la electricidad, creando muchos dispositivos mágicos, recreando la gloria de la era preapocalíptica, pero eso fue en bases grandes, mientras que la pequeña base de Liñai no tenía esa capacidad. La gente usaba lámparas de aceite o velas. En estas calles, Ye Tian se sentía como si hubiera regresado a tiempos antiguos. De repente, una bestia feroz.
Corran por sus vidas, viene una bestia feroz. El miedo y el pánico se extendieron por la calle. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 5. Copiar el talento de una bestia feroz. Bestia feroz. Ye Tian también quedó atónito. Nunca había visto una bestia feroz, pero había oído que eran extremadamente aterradoras, podían masacrar fácilmente a la gente común, y los únicos capaces de enfrentarse a ellas eran los guerreros. Fuera de la base costera había un anillo de murallas, pero a veces las murallas no podían detener a las feroces bestias, y ocasionalmente una bestia irrumpía en la base. Cuando la gente común se enfrentaba a una bestia feroz, solo había un resultado, la muerte. Tengo que irme a casa rápido. Ye Tian pensó en su hermana, Ye Yu, la casa no estaba lejos de allí, y las frágiles paredes eran completamente incapaces de resistir a las feroces bestias, estaba muy preocupado por su hermana. Mientras corría, Ye Tian vio vagamente una sombra blanca plateada que se movía de un lado a otro al final de la calle, y una tras otra, la gente común moría bajo el ataque de la sombra. ¡Qué velocidad tan rápida! Ye Tian se sorprendió. Tal velocidad ya superaba la velocidad de reacción del ojo, solo observaba desde lejos, de cerca, probablemente sería asesinado por la feroz bestia sin siquiera ver su sombra. Si me encuentro con esta bestia, seguramente moriré. Ye Tian pensó. Él no creería tontamente que era el protagonista que nunca moriría en ninguna situación, ni tampoco iría tontamente a pelear con la feroz bestia. Ante una situación insalvable, lo mejor era huir lo más rápido posible. Ye Tian no era tonto y por eso huyó. Desafortunadamente, su velocidad era demasiado lenta en comparación con la de la feroz bestia, y la bestia parecía estar cargando en dirección a Ye Tian. Ye Tian sabía que esta bestia no lo tenía como objetivo, pero si se encontraba con ella, la bestia ciertamente no dudaría en matarlo con un golpe de su garra. Escoria, se atreve a matar en la base. Varios guerreros, liderados por un hombre de mediana edad, corrieron y rodearon rápidamente a la feroz bestia. Genial, es el escuadrón de caza del lobo del viento. Alguien gritó. El escuadrón de caza del lobo del viento. Ye Tian conocía el nombre de este escuadrón de caza, era un escuadrón muy conocido en su zona, el líder del escuadrón tenía el título de Lobo del Viento y era un guerrero de alto nivel en la etapa final con más de una docena de guerreros de etapa temprana o intermedia bajo su mando. Al ver que el escuadrón de caza del Lobo del Viento había llegado, muchas personas dieron un suspiro de alivio, algunos incluso parecían emocionados. Quítate del camino, esta bestia feroz no es una bestia común. El líder del escuadrón Lobo del Viento gritó a los espectadores. Con este grito del líder del escuadrón Lobo del Viento, muchas personas finalmente se dieron cuenta de que ver una pelea entre guerreros y una bestia feroz no era seguro, si eran descuidados podrían morir a manos de la bestia, e incluso los guerreros podrían no tener tiempo de rescatarlos. Retírate, retírate, retírate. Todos se retiraron, y Ye Tian también se retiró lejos, pero no se fue. También quería saber cómo era el poder de combate de un guerrero. Pronto comenzó la batalla. La espada del líder del escuadrón Lobo del Viento blandió su arma contra la feroz bestia, su luz deslumbraba en la noche, obviamente muy poderosa, las losas de piedra de la calle quedaron marcadas con una marca de 3 metros de largo. Desafortunadamente, la velocidad de la bestia era demasiado rápida y esquivó el golpe. ¡Qué ataque tan poderoso! Incluso las losas de la calle quedaron cortadas, si impactara a alguien, probablemente lo partiría por la mitad al instante, ¿es este el poder de un guerrero? Ye Tian estaba algo envidioso. Todos los guerreros del escuadrón de caza del Lobo del Viento sacaron sus armas y comenzaron a luchar contra la feroz bestia, pero sus expresiones eran serias. De repente,
Un guerrero fue golpeado por una bestia feroz, arrojado lejos de un golpe, y una marca sangrienta quedó en su pecho. Xiao Bai. El líder del equipo Lobo del Viento miró con preocupación pero no revisó las heridas de Xiao Bai, en lugar de eso atacó a la feroz bestia. Aunque la bestia había herido gravemente a un guerrero, estaba rodeado por muchos otros y resultó herido rápidamente. Cuidado, esta bestia intenta escapar. El líder del equipo Lobo del Viento gritó. Como se esperaba. Al ver que la situación se volvía contra ella, la bestia se transformó en una luz plateada, rompiendo el cerco y trató de huir a la distancia. En ese momento, una flecha disparada desde lejos alcanzó a la bestia. Tras un fuerte golpe, la bestia cayó a la calle, quedando su verdadera forma completamente expuesta. Es un bisón plateado. Ye Tian lo vio claramente. Este bisón plateado, de 1 metro de largo, tenía garras afiladas y ojos de color rojo sangre. Xiao Yue ha herido gravemente a este bisón luna plateada, esforcémonos más y matémoslo. Así no tendremos que cazar bestias durante 1 mes. El líder del equipo Lobo del Viento dijo emocionado. Obviamente, el bisón de luna plateada era muy valioso. El bisón de luna plateada herido no era rival para el equipo de caza del Lobo del Viento, pero parecía que no había perdido las esperanzas. De repente, un resplandor plateado surgió de su cuerpo y su impulso aumentó drásticamente. Ten cuidado, está estimulando su linaje y se prepara para explotar. El líder del equipo Lobo del Viento rugió, advirtiendo a los demás. Swish, swish, swish. Los guerreros retrocedieron rápidamente para no perecer con el bisón de la luna plateada, pero de repente, el bisón cargó hacia la multitud. Los rostros de todos los guerreros cambiaron, entendieron las intenciones del bisón de la luna plateada. Dispérsense todos. El líder del equipo Lobo del Viento gritó a la multitud distante. Lamentablemente, el bisón de luna plateada era demasiado rápido, especialmente después de desatar el poder de su linaje, no había forma de que la gente común pudiera esquivarlo. En cuestión de un instante, el bisón luna plateada llegó a la multitud. Sin ninguna técnica, solo con un choque, gente común fue enviada a volar, sin que se supiera su destino. Inesperadamente, otra flecha disparada por el miembro oculto del equipo Wind Wolf, Xiao Yue. Aporread. La flecha entró en el bisón de luna plateada, atravesando su herida. El ya gravemente herido Silver Moon Ming finalmente murió, y su fuerza vital se desvaneció gradualmente. En ese momento, muchas personas huyeron, sin atreverse a acercarse al bisón de la luna plateada. Sin embargo, un joven se acercó al bisón de luna plateada y tocó suavemente su piel. Joven, eres valiente, ¿te atreves a tocar una bestia feroz? El líder del equipo Lobo del Viento se acercó, riendo de buena gana. Es la primera vez que veo una bestia feroz, no pude evitar tocarla por curiosidad, dijo el joven torpemente. El líder del equipo Lobo del Viento asintió con aprobación. Bien hecho, muchacho, ya eres un discípulo marcial, ¿verdad? A esta edad, es un buen progreso, incluso podrías convertirte en guerrero. En cuanto lo hagas, te permitiré unirte a nuestro equipo. Gracias, líder del equipo Lobo del Viento. El joven dijo emocionado. El equipo de caza del Lobo del Viento no se demoró y se llevó el cadáver del bisón de la luna plateada, partiendo uno por uno. El joven que había hablado con el líder del equipo Lobo del Viento estaba en la calle, sonriendo con picardía. Todos los que lo vieron pensaron que se había vuelto loco. Convertirse en guerrero no fue tan fácil, y pensaron que las palabras del líder del equipo Lobo del Viento eran meras cortesías. Sin embargo, la risa del joven no se debió a las palabras del líder del equipo Lobo del Viento. Este joven era Ye Tian. Jaja. No esperaba que el segundo talento que copié fuera de una bestia feroz, dijo Ye Tian emocionado.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 6, Aumento de triple velocidad. Cuando el bisón luna plateada murió, estaba a menos de 3 metros de Ye Tian. En ese momento, Ye Tian entró en pánico. Afortunadamente, el bisón luna plateada estaba muerto, de lo contrario podría haberlo matado. En definitiva, tuvo mucha suerte. Al ver que el bisón de luna plateada había muerto, de repente pensó en usar su talento de duplicación para examinarlo. Bestia feroz, bisón de luna plateada. Talento de linaje, mediocre. Talento de velocidad, básico. Cuando vio estos talentos, Ye Tian quedó realmente sorprendido. Las bestias feroces dependen principalmente de su linaje para evolucionar, al igual que el talento de cultivo humano. Sin un linaje fuerte, les es imposible convertirse en bestias poderosas. El bisón luna plateada solo tenía un talento de linaje mediocre. Considerando su reino, era como mucho equivalente a un guerrero marcial en etapa temprana, pero podía infligir fácilmente un gran daño a un guerrero marcial e incluso causarle problemas a un guerrero marcial en etapa avanzada como el Capitán Lobo del Viento, gracias a su otro talento, la velocidad. Con su talento veloz, el bisón luna plateada se había convertido en una bestia aterradora. Las bestias feroces comunes y corrientes de bajo nivel no serían capaces de resistir la embestida de tantos guerreros marciales. En ese momento, Ye Tian, ya habiendo duplicado el talento de velocidad, sabía que una vez que lo integrara, su velocidad superaría enormemente a otros del mismo nivel, y luchar contra aquellos de niveles superiores ya no sería un sueño. A casa. Ye Tian corrió hacia su casa. Una vez en casa, Ye Tian cenó con su hermana y luego fue solo a su habitación, preparándose para intentar integrar el talento. Normalmente, los talentos que no son de cultivo se despiertan lentamente en el nivel de guerrero marcial, pero mi talento de duplicación puede romper esta regla. Debería poder integrar con seguridad el talento de velocidad, especuló Ye Tian. Como sea, integren. Ye Tian mordió un trozo de tela y comenzó la integración. Estallido. Un dolor apenas comparable al de la integración de los talentos de cultivo medio invadió su mente. Ye Tian, tras prepararse mentalmente, lo soportó por completo. 10 minutos después, el dolor desapareció y un sentimiento de euforia llenó su corazón. Ye Tian sabía que había integrado con éxito el talento de la velocidad. Con un pensamiento, revisó su propia situación de talento. Humano. Ye Tian. Talento de cultivo, medio. Talento de velocidad, básico. Demasiado cansado y mentalmente agotado por el ataque de la bestia, Ye Tian se quedó dormido gradualmente. Temprano a la mañana siguiente, Ye Tian ansiaba ir al pequeño bosque de la academia. A esa hora, todavía no había nadie. Probemos el talento de velocidad. Ye Tian lo activó y, como una sombra, se precipitó hacia la distancia. ¡Qué velocidad tan increíble!, se quedó atónito Ye Tian. Tras varias pruebas, finalmente estaba seguro de que su velocidad se había triplicado. Un talento de velocidad básica le otorgaba una velocidad casi comparable a la de los guerreros marciales comunes, y con el crecimiento de su cultivo, su velocidad aumentaría naturalmente aún más. Cuenta la leyenda que los humanos con múltiples talentos son favorecidos por el cielo y la tierra. Es cierto. Con solo un talento básico de velocidad, probablemente pueda derrotar a la mayoría de los discípulos marciales. No tardaré en poder competir con guerreros marciales. Ye Tian estaba emocionado. Pero también sabía muy bien que la verdadera base era la cultivación. Sin una cultivación sólida como apoyo, tener múltiples talentos sería en vano, lo que dificultaría compararse con los verdaderamente fuertes. Tengo un mes para poder duplicar nuevos talentos. El objetivo de este mes es fortalecer mi cuerpo y alcanzar una fuerza de 136 kilos. Ye Tian se fijó una pequeña meta. Con un objetivo en la vista, Ye Tian trabajó aún más duro en su cultivo.
Además, inicialmente les había revelado a otros estudiantes que podía cultivar técnicas de entrenamiento físico, al fin y al cabo, muchos de sus compañeros también lo eran, así que no llamó mucho la atención. En su tiempo libre de cultivo, Ye Tian examinó el talento de todos los estudiantes de la Quinta Academia, pero no encontró ninguno destacable, a excepción de Chen Dong, los mejores solo estaban en el nivel básico. Pasó rápidamente un mes y Ye Tian logró su pequeño objetivo, poseer una fuerza de 300 gatos. La velocidad sigue siendo demasiado lenta, ojalá pudiera aumentar la velocidad de cultivo, suspiró Ye Tian. Mientras caminaba por el camino que salía de la academia, una voz gritó: Ye Tian, espérame. Ye Tian se dio la vuelta y vio que era Sang Bao, por lo que se detuvo. Ye Tian, ¿te has convertido en un discípulo marcial?, preguntó Sang Bao en voz baja. Sí, Ye Tian asintió, admitiendo que convertirse en discípulo marcial no era difícil, no necesitaba ocultarlo, siempre y cuando no revelara que poseía la fuerza de 300 felinos. Ye Tian, ¿quieres aumentar tu velocidad de cultivo?, preguntó Sang Bao con entusiasmo. ¿Tienes alguna manera? Ye Tian se sorprendió. ¿Has oído hablar de la sangre de bestias feroces?, preguntó Sang Bao. Claro que sí, Ye Tian asintió, sus padres eran guerreros marciales y, naturalmente, aprendió de ellos muchas cosas que la gente común desconocía. La sangre de bestia feroz contenía una energía poderosa, y consumirla mientras cultivaba técnicas de entrenamiento físico podía acelerar el refinamiento corporal. Desafortunadamente, sus padres habían fallecido y no tenía forma de obtenerla. Ye Tian, nuestro talento no es muy bueno, si cultivamos paso a paso, solo podremos aspirar a alcanzar el nivel de guerrero marcial en la vejez, pero con la sangre de una bestia feroz, podríamos alcanzarlo a los 20 años, aunque no podamos mejorar nuestra cultivación debido a nuestro talento limitado, aún podemos vivir una buena vida con la fuerza de un guerrero marcial, explicó Sang Bao. Es cierto, pero no tenemos forma de conseguir la sangre de la bestia feroz, dijo Ye Tian con impotencia. Quería conseguirla, pero no tenía medios. Ye Tian, ya que somos cercanos, te lo contaré. Las 5 academias principales de la base Liñai se preparan para iniciar una prueba. Los miembros de alto rango de la base Liñai han creado una pequeña área silvestre en Yewai. Todas las bestias feroces han sido aniquiladas, dejando solo algunas bestias feroces, descendientes de bestias feroces. Incluso la gente común con armas puede lidiar con ellas. Una vez que una bestia feroz es aniquilada, sus valiosas partes se pueden intercambiar por sangre de bestia feroz. He oído que el primer lugar será recompensado con sangre de bestia feroz de nivel intermedio, dijo Sang Bao, lleno de envidia. Sangre de bestia feroz intermedia. Ye Tian también se sintió tentado. Una bestia feroz intermedia solo podía ser eliminada por un guerrero marcial de élite. Si tuviera esa sangre, podría convertirse en guerrero marcial en 6 meses. ¿Cómo lo sabes? Ye Tian frunció el ceño, pues no había recibido ninguna notificación. Sang Bao dijo con orgullo: conozco a un estudiante mayor con una fuerza de 500 catetos que me lo contó, pero esta prueba es un poco peligrosa, por eso la academia no informó a los nuevos discípulos marciales. Ye Tian, conozco los beneficios de la sangre de bestia feroz mejor que tú. Mi talento no es bueno, pero hace un tiempo, mis padres gastaron la mayor parte de sus ahorros en comprar sangre de bestia feroz de baja calidad. Ahora me he convertido en un discípulo marcial gracias a ella. Tu talento es mejor, así que la absorberás con mayor eficiencia y cultivarás más rápido. Inscribámonos juntos en la prueba. Seguro que conseguiremos sangre de bestia feroz, insistió Sang Bao. Sang Bao, ¿invitaste a más personas? No, preguntó Ye Tian. Claro, he invitado a más personas, acabamos de convertirnos en discípulos marciales, ¿cómo podemos competir con esos fuertes sin formar equipo? Pregunté a otros 8 discípulos marciales y todos aceptaron. Te esperamos. Sang Bao mostró confianza.
Lo siento, pero no quiero formar equipo, se negó Ye Tian. De acuerdo. Sang Bao mostró arrepentimiento y se marchó, solo había preguntado, así que la negativa de Ye Tian no fue para tanto, sobre todo porque Ye Tian acababa de convertirse en discípulo marcial y no era de mucha ayuda. Sin embargo, lo que Sang Bao no esperaba era que la negativa de Ye Tian no se debía a la prueba, sino a que simplemente no quería formar equipo. El juicio podría ser una oportunidad para mí, murmuró Ye Tian para sí mismo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 7. Participación en el ensayo. Ye Tian, ¿de verdad vas a inscribirte en la prueba? Aunque alcanzar el nivel de discípulos marciales permite participar, quienes no tengan la fuerza de 500 felinos deberían evitarlo, ya que podrían morir fácilmente durante la prueba, le dijo el maestro Yue Cheng de la Quinta Academia a Ye Tian. Había visto antes a varios estudiantes como Ye Tian, quienes siempre se creían afortunados de obtener sangre de bestia, no pensaban que, incluso si la pequeña zona salvaje estaba libre de bestias feroces, algunas de las poderosas bestias eran suficientes para matar a la mayoría de los discípulos marciales. Los estudiantes que acababan de convertirse en discípulos marciales eran como hormigas ante estas poderosas bestias, a menos que dependieran de la cantidad o de armas poderosas. Maestro, he formado un grupo, y deberíamos tener la oportunidad de obtener buenos resultados si nos basamos en el número, dijo Ye Tian con intención. Bueno, entonces es asunto tuyo, pero debes firmar un contrato de vida o muerte para registrarte. Una vez firmado, aunque mueras en la pequeña zona silvestre, la Quinta Academia no te dará ninguna compensación, recordó el maestro Yue Cheng. Lo sé, Ye Tian firmó el contrato con calma. Ven al quinto campo de entrenamiento de la academia antes de las 8 de la mañana dentro de 10 días y un maestro te acompañará allí, instruyó el maestro Yue Cheng. Sí, maestro, respondió Ye Tian. Tras registrarse exitosamente, Ye Tian respiró aliviado. Durante los siguientes 10 días, no quería perder el tiempo, aunque confiaba en sus habilidades, aún estaba débil y necesitaba hacer algunos preparativos como comprar armas y equipo. En esta época, las armas estaban poco reguladas y cualquiera podía portarlas, se clasificaban en varios niveles, las armas de acero ordinarias, llamadas armas comunes, y las fabricadas con materiales elementales, adecuados para el flujo de la fuerza elemental del guerrero, llamadas armas elementales. Ye Tian no podía permitirse armas elementales ni necesitaba comprarlas, la calidad de las armas elementales ordinarias era casi la misma que la de las armas comunes, solo que contaban con propiedades elementales adicionales. Después de un viaje a la tienda de armas, Ye Tian compró una fina espada de hierro, un arco y algunas flechas. Estas armas le costaron 5.000 yuanes moneda china, su gasto anual completo. Originalmente, Ye Tian solo tenía 20.000 yuanes y ahora solo le quedaban 15.000, pero comprar estas armas era necesario. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 10 días. Ye Tian no le mencionó el juicio a su hermana menor, Ye Yu, solo le dijo que la academia había organizado una actividad que duraría 3 días y que regresaría después. Naturalmente, Ye Yu no pensó mucho en ello, de lo contrario, definitivamente no habría permitido que Ye Tian fuera a la pequeña área silvestre para la prueba. Quinta Academia, quinto campo de entrenamiento. Cuando Ye Tian llegó, vio casi 100 estudiantes y supo que no eran todos. Se estima que al menos 150 estudiantes participaron en el ensayo. El valor de la sangre de bestia es increíblemente fuerte, para los estudiantes con poco talento, representa esperanza, pensó Ye Tian. Ye Tian, ¿no vienes?, le llegó la voz de Sang Bao. Ye Tian miró a Sang Bao y dijo con calma, no dije que no vendría, simplemente no quería formar un equipo. Encontraste a un experto que te guiara. Sang Bao se sorprendió.
Ye Tian permaneció en silencio, guardándose sus pensamientos para sí mismo, mientras que los ojos de Sang Bao mostraban envidia, pensando claramente que Ye Tian había encontrado un experto y por eso no quería formar equipo con ellos. Ye Tian no explicó el concepto erróneo de Sang Bao, ya que el malentendido en realidad fue mejor para él. Después de esperar durante aproximadamente media hora, la mayoría de los estudiantes ya estaban reunidos, en total eran unos 160. Estos 160 estudiantes eran en su mayoría de talento mediocre, y muchos eran bastante mayores, algunos incluso tenían veintitantos años. Aprendices jóvenes como Ye Tian eran escasos, después de todo, la juventud representaba un nivel inferior de fuerza, entre tantos estudiantes, muchos podrían no regresar, pero en esta era, sin fuerza, uno podía morir en cualquier momento, al igual que el incidente con el bisón de la luna plateada no hace mucho, mucha gente común se vio afectada, realmente podría decirse que los problemas habían llegado a casa, la fuerza lo era todo. «Están todos aquí, así que suban al autobús», gritó un profesor a los estudiantes. Pronto, varios autobuses similares a los del pasado aparecieron ante los numerosos estudiantes, era la primera vez que veían un vehículo, solo habían visto vehículos similares antes del apocalipsis en sus libros de texto. «Maestro, ¿no quedan inservibles los coches de hace 100 años, dado que las reglas del mundo han cambiado drásticamente?», preguntó un estudiante con curiosidad. Este es el autobús de investigación más moderno, impulsado por Energía Yuan, es tecnología comercializada desde una importante base por los altos mandos de la base Linyai, puesta en funcionamiento recientemente, solo los guerreros pueden comprar coches, creo que pronto verás varios coches en las calles, respondió el maestro. Un automóvil impulsado por Energía Yuan, exclamó un grupo de estudiantes al darse cuenta. Algunos de ellos habían oído hablar de estos dispositivos alimentados por Yuan, pero no esperaban que la base Linyai también los tuviera. Los estudiantes subieron a los autobuses, que se dirigieron hacia el exterior de la base. Una hora después, los autobuses pasaron por una puerta de la ciudad y se adentraron en el desierto. Una vez en el desierto, muchos estudiantes entraron en pánico, era sabido que el desierto albergaba muchas bestias feroces, y estos discípulos marciales no tenían forma de defenderse. No se preocupen, hace poco, los peces gordos de la base Linyai limpiaron esta zona salvaje, en un radio de 5 kilómetros, no encontrarán ninguna bestia feroz, y nuestro destino está a solo 1,5 kilómetros, en una pequeña zona salvaje, dijo el maestro principal con una sonrisa. Al escuchar las palabras del profesor, los estudiantes respiraron aliviados, además, con más de 10 profesores protegiéndolos en los autobuses, y cada profesor siendo un guerrero, su seguridad estaba garantizada. Al poco tiempo, un valle apareció ante ellos. «Este valle es nuestro destino», presentó el maestro. Había varios autobuses estacionados a la entrada del valle pertenecientes a otras academias. Son los estudiantes de la quinta academia, jaja. Esta academia basura también envió gente. ¿Acaso intentan exterminarlos? Los estudiantes de la quinta academia probablemente no han visto sangre, ¿verdad? No se parecen en nada a nosotros, los de la primera academia, donde nuestros maestros incluso capturan bestias feroces, incluso débiles y feroces, para que practiquemos con ellas. Nuestra fuerza de combate no se compara con la de ellos, apuesto a que llorarían al ver una bestia feroz. Puede que los estudiantes de la quinta academia no estén a la altura, pero su director es un pez gordo en la base Linyai, bromeemos los menos. Si ofendemos al director, no nos irá bien. Estos estudiantes burlones eran naturalmente de la primera academia, mientras que los estudiantes de otras academias no eran mucho mejores que la quinta y no tenían motivos para ridiculizar. Maldita sea, estos estudiantes de la primera academia son demasiado arrogantes.
dijeron enojados muchos estudiantes de la quinta academia, pero ellos solo se atrevieron a quejarse y no se atrevieron a confrontar a los estudiantes de la primera academia, conociendo la brecha que había entre ellos. Después de bajar del autobús, los ojos de Ye Tian estaban fijos en los estudiantes de la primera academia. Los talentos de los estudiantes de la primera academia son al menos básicos, y podría encontrarme con un estudiante con un talento medio. Mi capacidad de copia está lista para replicarse de nuevo, esta vez podría copiar un talento decente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 8, Talento intermedio en esgrima. Los estudiantes de las 5 academias principales ya habían llegado y se habían reunido en la entrada del valle, esperando que comenzara el juicio. Ye Tian caminaba, aparentemente deambulando, pero en realidad usaba en secreto su talento de duplicación para observar los talentos de los demás. Su objetivo principal eran los estudiantes de la primera academia. Talento de cultivo básico. Talento de cultivo básico. Talento de cultivo básico. Ye Tian caminó y descubrió que la mayoría de los estudiantes de la primera academia tenían talentos básicos. La primera academia no tenía muchos estudiantes, solo unos 30. Solo quedan 5. Ye Tian miró a los 5 y se acercó lentamente. Cuando Ye Tian estuvo a 3 metros de ellos, aplicó su talento para mirarlos uno por uno. Buenos chicos, todos tienen talentos de cultivo intermedios. Ye Tian se sorprendió. Claramente, estos 5 eran los estudiantes semilla de la primera academia, quizás habiendo alcanzado la cima de discípulo marcial, a solo un paso de ser un guerrero marcial. Copiar un talento de cultivo intermedio no me ayuda mucho con mi fuerza actual, como mucho, los haría un poco superiores, pero esto no me servirá en la prueba. Si pudiera copiar un talento que me ayudara en combate, sería muy útil, pensó Ye Tian. Desafortunadamente, después de caminar, solo encontró unos pocos talentos de atributos débiles o deficientes, todos en un estado no despierto, por lo que no se podían copiar. De repente, un joven que llevaba una espada se acercó a los 5 estudiantes de la primera academia que tenían talentos de cultivo intermedios. Mo Saobei, te desafío. El joven, sosteniendo una espada, apuntó a Mo Saobei. Este joven. Ye Tian miró a este joven con cierta sorpresa. Este joven era un estudiante de la segunda academia, atreviéndose a desafiar a un estudiante de la primera academia con un talento de cultivo intermedio, tenía un gran coraje. Me pregunto cuál es su talento. Ye Tian estaba algo curioso. En realidad, no había examinado a los estudiantes de la segunda academia pensando que era innecesario, pero este joven se atrevió a desafiar a los estudiantes talentosos con talento de cultivo intermedio, por lo que debe tener algún talento. Entonces Ye Tian se acercó. El joven, sin prestar atención a las acciones de Ye Tian, simplemente miró fijamente a Mo Saobei. Li Yunxing, dicen que eres el mejor esgrimista de la segunda academia, pero por muy fuerte que seas, no puede compensar la diferencia de fuerza. Ahora tengo una fuerza de 990 quilates, mientras que tú solo tienes 200, perdiste la última vez, ¿quieres perder otra vez?, se burló Mo Saobei. Ya tengo 300 gatos de fuerza, respondió rápidamente Li Yunxing. ¿Hay alguna diferencia entre 200 y 300 gatos frente a 990 gatos de fuerza?, se burló Mo Saobei. Los otros 4 estudiantes con talentos de cultivo intermedios miraban a Li Yunxing con desdén, conocían bien su situación, incluso si hubiera practicado toda una vida, como mucho sería un guerrero marcial en su etapa inicial, sin ninguna cualificación comparable a la suya. ¿Cómo podían considerar semejante desperdicio? Tú. Li Yunxing estaba un poco indeciso y dispuesto a actuar. No peleen aquí o perderán la clasificación para el juicio. Las palabras salieron de la boca de un profesor.
Li Yunxing miró al maestro con inquietud, guardó su espada y no se atrevió a provocar más. Esta prueba era una oportunidad para él, y no quería perderla por impulso, así que se dio la vuelta y se fue. Amigo mío, admiro mucho tu habilidad con la espada, ¿podemos ser amigos? Ye Tian se acercó con un rostro sincero, extendiendo su mano derecha en señal de amistad. ¿Eres? Li Yunxing estaba un poco aturdido, pero aún así inconscientemente estrechó la mano de Ye Tian. Mi nombre es Ye Tian, dijo Ye Tian. Luego siguió parloteando y, tras decir un montón de cosas, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a una desconcertada Li Yunxing. Mientras Ye Tian se alejaba, la escena que acababa de presenciar apareció en su mente. Humano, Li Yunxing. Talento de cultivo, bajo. Talento en esgrima, intermedio. El talento para el manejo de la espada, al igual que el talento para el cultivo, era innato, por lo que podía copiarse. Así que Ye Tian copió el talento de Li Yunxing con la espada. Si no lo hacía, y si Li Yunxing moría en esta prueba, perdería la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, no lo dudó y copió el talento de esgrima intermedio. Caminando detrás de una roca, y al ver que nadie prestaba atención a ese lugar, Ye Tian inmediatamente comenzó a integrar el talento intermedio de esgrima. Estallido. Sintió un dolor intenso y una fuerza transformó su cuerpo. 10 minutos después, el dolor desapareció. Con un pensamiento, Ye Tian puso a prueba sus talentos. Humano, Ye Tian. Talento de cultivo, intermedio. Talento de velocidad, básico. Talento en esgrima, intermedio. Esgrima. Ye Tian tomó su espada e inmediatamente se sintió diferente. En el pasado, la espada en su mano parecía muerta, pero ahora sentía como si la espada hubiera cobrado vida. Con un suave movimiento, una inexplicable comprensión surgió en su mente, y pareció saber cómo golpear con la espada para maximizar su poder asesino. Este es el aterrador poder de mi talento intermedio en esgrima, incluso sin mi talento de velocidad, con la amplificación de mi talento intermedio, puedo luchar contra un discípulo marcial con 400 o 500 garras de fuerza. Qué lástima que no tenga tiempo para aprender esgrima. Ye Tian pensó que si aprendía artes de la espada, definitivamente podría aumentar sustancialmente su poder de combate. Sin embargo, estaba bastante satisfecho con el talento intermedio en esgrima, sintiendo que esta copia valía mucho la pena. Secándose el sudor, Ye Tian regresó a la multitud. Poco después comenzó el juicio. Todos tomaron este juicio muy en serio, incluido Ye Tian. El primer premio fue 3 porciones de sangre de bestia intermedia más 100.000 yuanes, moneda china. El segundo premio fue una porción de sangre de bestia intermedia y 100.000 yuanes, y el tercer premio fue 3 porciones de sangre de bestia de nivel bajo más 50.000 yuanes. La recompensa por el cuarto al 10º lugar fue una porción de sangre de bestia de bajo nivel. La clasificación se basaba en puntos, y cada parte de cada bestia feroz podía cortarse y llevarse para canjearla por puntos. La prueba duraba 3 días, y durante esos 3 días todos debían permanecer en la pequeña zona silvestre. Para un grupo de guerreros marciales, esta prueba fue sin duda un desafío. Todos los artistas marciales entren en orden al área silvestre de prueba, dijo un maestro. Zuf, zuf, zuf. Los estudiantes de la primera academia fueron los primeros en entrar al valle, desapareciendo gradualmente en la prueba, después, los de la segunda academia, luego los de la tercera y, finalmente, los de la quinta. Ya no puedo ver a nadie. Ye Tian acababa de ingresar al área silvestre de prueba y, a través de los árboles y el terreno irregular, rápidamente perdió de vista a los otros estudiantes. Aunque el área silvestre de prueba era solo un pequeño desierto abierto, todavía era bastante grande, no más pequeña que la base Liñai. Y Ye Tian rápidamente se encontró con su primera bestia feroz.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 9. El rumor de la pseudo bestia. Serpiente moteada feroz. Ye Tian observó una serpiente gigante de 2 metros de largo a 5 metros de él. Esta serpiente no era particularmente fuerte, y un discípulo marcial común podía manejarla. Mientras uno no se enredará con ella, estaría bien, pero si se enredaba, ni siquiera un artista marcial con la fuerza de 400 o 500 bestias podría liberarse. Zumbido. La serpiente moteada de repente se abalanzó sobre Ye Tian y lo atacó. Ye Tian no esquivó. Con su velocidad, habría sido fácil evadir a la serpiente moteada, pero no fue necesario. Sonido metálico. Su espada brilló, el cuerpo de la serpiente se congeló, cayendo al suelo y forcejeando un instante antes de morir. Si se observaba con atención, se podía ver que la punta vital de la serpiente había sido cortada. Fue el cuchillo de Ye Tian el que la cortó. Demasiado débil, Ye Tian negó con la cabeza. Luego tomó el par de ojos de la serpiente, un elemento requerido como prueba de que había matado una serpiente moteada con un valor de 1 punto. La serpiente moteada era la bestia feroz más común en esta pequeña zona salvaje. Se decía que solía haber una serpiente gigante en la zona, y que estas serpientes moteadas eran sus descendientes. Un día, unos guerreros de élite se unieron para matar a la serpiente gigante y luego exterminaron a otras bestias de la zona, convirtiéndola en un pequeño desierto. Este dato me lo reveló un profesor en el camino, aunque se desconocía su autenticidad. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de mediodía y la noche estaba a punto de caer. La cosecha de hoy es escasa. Ye Tian abrió su paquete y contó con cuidado. Los diversos materiales de las bestias feroces sumaban solo 23 puntos. Para el estudiante promedio, estos puntos eran bastante buenos, pero estaban lejos de ser suficientes para competir por los 3 primeros, e incluso llegar al top 10 sería difícil. La noche era muy peligrosa. Los ojos humanos, afectados por la oscuridad, tenían dificultad para detectar algunas bestias, así que era mejor no cazar de noche para no ser cazado por ellas. En los árboles, había principalmente serpientes moteadas, pero mientras uno fuera cauteloso y observador de los alrededores, no era fácil ser atacado por ellas. Incluso si una serpiente se acercara, los reflejos y la velocidad de Ye Tian serían suficientes para manejarla. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, después de asar y comer un conejo, Ye Tian continuó cazando. En ese momento, se adentró más en la pequeña zona silvestre, pues solo en las partes más profundas había bestias más fuertes, que valían 5 o 6 puntos cada una, mucho más de lo que se podía ganar en las afueras. ¡Ayuda! ¡Que alguien nos salve! Unos escasos gritos de ayuda llegaron a los oídos de Ye Tian, acompañados por el aullido de los lobos. ¿Alguien se topó con una manada de lobos?, pensó Ye Tian. Tras considerarlo un momento, corrió hacia la manada, no porque quisiera salvar a esa gente, sino porque los lobos eran valiosos en puntos, sobre todo los lobos dentados, que valían 10 puntos cada uno, mucho más rentables que cazar bestias comunes. Pronto, Ye Tian llegó a un área abierta, donde alrededor de una docena de lobos dentados estaban atacando a 7 u 8 estudiantes con varios cuerpos tirados en el suelo. Sang Bao. Ye Tian reconoció a una persona, Sang Bao, con quien tenía una buena relación. Pero Sang Bao lucía extremadamente desaliñado, con la sangre manando de su cuerpo y el rostro pálido, blandiendo un arco vacío. Estaba claramente al límite de sus fuerzas. Para Ye Tian, la situación de Sang Bao parecía bastante normal. Después de todo, Sang Bao y los demás eran débiles. Incluso con un grupo de más de 10, seguían siendo presa fácil de una bestia fuerte. Ye Tian sabía desde hacía mucho tiempo que este grupo tenía pocas esperanzas de obtener sangre de bestia, pero no lo había dicho directamente, comprendiendo su deseo.
Tomando su arco, Yetian apuntó a un lobo colmillo y disparó una flecha. Golpead. La flecha atravesó a un lobo colmillo, pero desafortunadamente, no dio en el blanco, no alcanzó sus puntos vitales y aún así hirió al lobo. ¡Ah! Los lobos colmillos vieron a Yetian y comenzaron a cargar hacia él. No muy lejos, Sang Bao y los demás también vieron acercarse a Yetian. Al principio, sintieron un atisbo de esperanza, pero al observar más de cerca, se llenaron de desesperación. Sang Bao conocía a Yetian, y también conocía su fuerza, acababa de ingresar al rango de discípulo marcial, lo mismo que él. Yetian, corre rápido, no puedes con estos lobos colmillos. Gritó Sang Bao. Este gordito no es malo, de hecho no quiere que corra peligro. Yetian sintió una oleada de alegría y decidió con sinceridad rescatarlos. Si Yetian hubiera desatado toda su fuerza, podría haber sido capaz de matar a estos lobos colmillos en poco tiempo, pero eso sin duda habría revelado muchos problemas. Debería contenerme un poco, pensó Yetian. La fuerza de los lobos colmillos era formidable, no inferior a la de un discípulo marcial con la fuerza de 400 o 500 gatos. Si Yetian chocara de frente, sin duda sufriría. Por lo tanto, Yetian demostró plenamente la agudeza de su esgrima y cierta velocidad, mantuvo una velocidad 1,5 veces superior al luchar contra estos lobos de colmillos. Con un talento medio en la esgrima, podía aprovechar con precisión la oportunidad para asestar un golpe mortal en el momento crítico. Zumbido. La espada cortó repentinamente el cuello de un lobo colmillo, matándolo de un golpe. No importaba cómo los lobos colmillos atacaban a Yetian, él parecía tener la habilidad de prever y siempre capaz de esquivar. Y cada vez que atacaba, inevitablemente le quitaba la vida a un lobo colmillo. En poco tiempo, más de una docena de cuerpos de lobos colmillos yacían en el suelo, y el cuerpo de Yetian estaba manchado con algo de sangre, la sangre de los lobos colmillos. ¿Estás bien? Yetian envainó su espada y miró a Sang Bao y a los demás. No, problema. Las pupilas de Sang Bao se dilataron y tragó saliva, tartamudeando. Maté a estos lobos de colmillos y tomaré sus colmillos, ¿te importa?, preguntó Yetian con voz grave. Para nada. El grupo de personas negó con la cabeza. ¿Cómo les importaría? Yetian mató a esos feroces lobos de colmillos y él les salvó la vida, aunque fueran descerebrados, no se atreverían a exigir una parte de los colmillos. Los colmillos eran la única prueba de haber matado a los lobos con colmillos. Por supuesto, Yetian no necesitó tomar todos los colmillos, solo los 2 caninos más grandes de cada lobo. Más de una docena de colmillos, reunidos, formaban un auténtico montón. Afortunadamente, la fuerza de Yetian era de hasta 300 gatos, por lo que llevar esto en su espalda no era una gran cosa. Les aconsejo que salgan cuanto antes, con su fuerza, es difícil obtener la recompensa de la sangre de bestia, no pierdan la vida. Solo tienen una, y luego habrá más oportunidades de obtenerla, los persuadió Yetian. Después de decir esto, Yetian estaba listo para irse. En ese momento, la expresión de Sang Bao cambió y dijo, Yetian, con tu fuerza y los colmillos que obtuviste esta vez, obtener una porción de la sangre de la bestia no debería ser un problema, pero probablemente quieras una buena clasificación, ¿verdad? Tengo una noticia, no sé si debería decírtela. Habla, dijo Yetian con curiosidad. En la pequeña zona salvaje, ha aparecido una pseudo-bestia, una serpiente moteada, y los estudiantes de la primera academia han ido a cazarla. Esa serpiente vale 500 puntos. Dijo Sang apretando los dientes. No sabía si era bueno o malo revelarle esta información a Yetian, pero lo dijo de todos modos. ¿Qué? ¿Una serpiente moteada pseudo-bestia? Yetian quedó completamente atónito. Lo más importante es que le atrajeron esos 500 puntos.
Si pudiera obtener los ojos de la pseudo-bestia serpiente moteada, seguramente obtendría el primer puesto en la prueba. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 10, la feroz serpiente rayada. ¿Es cierta la noticia?, preguntó Ye Tian. Es cierto, confirmó Sang Bao, lo vimos de lejos hace un momento, los estudiantes de la primera academia estaban trabajando juntos para combatir una serpiente rayada de 10 metros de largo, pero, por desgracia, fracasaron. Ahora debe haber aún más estudiantes dispuestos a asediar a esa serpiente rayada. ¿En qué dirección?, preguntó Ye Tian. Dirección sureste, señaló Sang Bao. Zumbido. Ye Tian salió corriendo a gran velocidad y pronto desapareció de la vista. En ese momento, Sang Bao observó la figura de Ye Tian que se alejaba y suspiró profundamente. Al principio pensé que la fuerza de Ye Tian era similar a la mía, pero nunca me di cuenta de que ocultaba también sus habilidades. Con su talento, es seguro que se convertirá en un guerrero marcial en el futuro, incluso podría tener el potencial de alcanzar el nivel de un guerrero marcial de élite. Sería falso decir que no sentía envidia, pero la envidia era inútil. En aquella época que valoraba el talento innato, él solo poseía un talento de segunda categoría. En el mejor de los casos, solo pudo alcanzar las primeras etapas de un guerrero marcial en vida. Vámonos, deberíamos regresar, dijo Sang Bao, algo resignado. Volver, ya no cazas bestias feroces, dijo uno de los estudiantes con descontento. Se acabó la caza, con nuestra fuerza, incluso uniéndonos, hay pocas esperanzas de obtener la sangre de la feroz bestia. Debería haberme dado cuenta antes. Esta supuesta prueba no es más que una oportunidad que las 5 academias principales ofrecen a sus mejores estudiantes. Solo quieren formar guerreros marciales cuanto antes. En cuanto a la vida de los discípulos marciales más débiles, ¿crees que a esos peces gordos les importaría? No sentirían dolor por mucho que murieran, dijo Sang Bao con una sonrisa amarga. Los demás estudiantes permanecieron en silencio, evidentemente de acuerdo. El mundo era cruel. Para los guerreros marciales, la vida de la gente común y los discípulos marciales no significaba gran cosa. Se decía que esta prueba era para todos los estudiantes, pero en realidad era una prueba o un ejercicio de entrenamiento solo para los mejores estudiantes. 7 u 8 personas con aspecto abatido se dirigieron hacia las afueras de la pequeña zona silvestre sin mirar atrás. Después de correr una distancia, Ye Tian se detuvo. Ahora, llevaba bastantes cosas a la espalda, aunque no eran muy pesadas, sin duda afectarían sus habilidades de combate, y no podía luchar con estos materiales encima todo el tiempo. En circunstancias normales, había 2 soluciones. Una era regresar a la entrada del valle y canjear estos materiales por puntos, pero ir y venir así supondría una pérdida de tiempo excesiva. La segunda opción era ocultar los materiales y recuperarlos más tarde al regresar. Mejor entiérralos. Ye Tian cavó rápidamente un hoyo en el suelo y enterró todos los materiales, luego los ocultó. La pequeña zona silvestre era enorme, y la probabilidad de que alguien descubriera los materiales era extremadamente baja. Las bestias salvajes comunes tampoco estarían interesadas en ellos. Con todo listo, Ye Tian aceleró en dirección sureste. Estallido. Desde lejos, los sonidos de la batalla le llegaban, y solo por el ruido, supo lo feroz que era la pelea. ¿Podría ser que la pseudo-feroz serpiente rayada esté siendo asediada de nuevo?, especuló Ye Tian. Aunque la bestia pseudo-feroz era fuerte, esta vez también había bastantes discípulos marciales de alto nivel. Si realmente luchaban, la bestia pseudo-feroz no sería rival para estos estudiantes. Espero llegar a tiempo, pensó Ye Tian en secreto. 30 segundos después, Ye Tian llegó, pero la situación no era la que había anticipado. Esto es, las pupilas de Ye Tian se contrajeron.
En el campo, unos 10 discípulos marciales asediaban una serpiente rayada herida. Esta no era la serpiente de 10 metros de la que había hablado Sang Bao, sino que alcanzaba los 12 metros. Una bestia feroz. Esta serpiente rayada ha alcanzado el nivel de una bestia feroz, pero es uno de los tipos más débiles de bestias feroces. Pensó. Ye Tian había juzgado, las bestias feroces no se categorizaban por tamaño, y esta serpiente moteada se consideraba bastante grande entre ellas. Sin embargo, solo tenía un método de ataque y su fuerza no era significativa, lo que la hacía más débil que la bestia feroz promedio. Pero ¿cómo se convirtió esta serpiente moteada en una bestia feroz? Ye Tian no solo estaba desconcertado, sino que los otros estudiantes también estaban muy curiosos. En ese momento, nadie le dio mucha importancia, pues su principal deseo era cazar a esta feroz serpiente moteada. Una serpiente pseudo feroz valía solo 500 puntos, pero una verdaderamente feroz era diferente, valía al menos 1000 puntos. Además, era una bestia feroz. Una vez abatida, su sangre podía ser absorbida y refinada por muchos estudiantes. Se podría decir que esta feroz serpiente moteada era un tesoro en todo su cuerpo. Afortunadamente, esta serpiente moteada acababa de alcanzar el nivel de una bestia feroz y su potencia no superaba con creces la de un discípulo marcial. De lo contrario, estos estudiantes no se habrían atrevido a atacarla juntos. Sin embargo, aún así, los estudiantes fueron heridos continuamente y se retiraron de la pelea uno por uno. Ye Tian no había actuado, sino que había estado observando en secreto. Pasaron unos 10 minutos, y solo quedaban 5 estudiantes en el campo. Estos 5 eran los talentosos estudiantes de la primera academia, con talentos de cultivo medio. También estaban heridos, aunque no leves, pero la más grave era la feroz serpiente moteada, con numerosas heridas de flechas, cuchillos y espadas por todo el cuerpo. Incluso en la frente tenía una cicatriz de espada, con un aspecto deplorable. De repente, la feroz serpiente moteada activó el poder de su linaje, moviendo violentamente su enorme cola y enviando a volar a los 5 estudiantes. Al momento siguiente, la feroz serpiente moteada aulló en la distancia. Con su linaje activado, la feroz serpiente moteada había alcanzado la velocidad de una bestia feroz normal. A menos que la persiguiera un guerrero, nadie podría alcanzarla. Los estudiantes intentaron perseguirlo por un momento, pero pronto se dieron cuenta de que se estaban quedando muy atrás. ¡Maldición! Se escapó otra vez. Todos a perseguirlo. Esta bestia feroz está gravemente herida, no puede llegar lejos, exclamó Mosaobei furioso. Sin embargo, sin que nadie lo supiera, una sombra lo seguía en secreto. Jaja, la fortuna me acompaña. Después de activar mi talento de velocidad, puedo alcanzar fácilmente a esta feroz serpiente moteada, dijo Ye Tian con entusiasmo. Siguió a la feroz serpiente moteada y, después de muchos giros y vueltas, la encontró arrastrándose, herida, hacia una cueva. Ye Tian dudó por un momento y luego entró en la cueva, sabiendo que con su velocidad podría retirarse si enfrentaba a algún peligro. La cueva era profunda y se extendía hacia abajo. Tras lo que pareció una larga caminata, Ye Tian finalmente llegó a una caverna rocosa donde yacía la feroz serpiente moteada. En ese momento, la serpiente apenas podía sostenerse, pero aún seguía arrastrándose hacia un rincón de la cueva. Sin perder tiempo, Ye Tian utilizó su talento de velocidad, blandiendo su fino cuchillo de hierro, y asestó repetidos cortes al cuerpo de la serpiente. Aunque su poder era débil, pronto mató a la feroz serpiente moteada. Recoge la sangre de la bestia feroz. Ye Tian no olvidó esta tarea crucial. Rápidamente sacó la cantimplora de su cintura, perforó el corazón de la serpiente, y la sangre del corazón de la bestia goteó en la botella. Como la serpiente acababa de convertirse en una bestia feroz, la mayor parte de su sangre seguía siendo la de una bestia salvaje. Solo la sangre del corazón era pura de bestia feroz, así que Ye Tian solo la recogió, considerando el resto innecesario.
Pronto, una botella se llenó y la sangre del corazón de la serpiente se drenó por completo. Equivalente a 5 porciones de sangre de bestia feroz de bajo nivel, me gané la lotería esta vez. Ye-Tian estaba exultante. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.